El señor presidente de la República, Gustavo Petro, se ha vuelto bastante tedioso al señalar como fascistas a sus opositores políticos e ideológicos. Últimamente, en su cuenta de X, trató de fascistas a los senadores que no votaron por la doctora Balanta para la Corte Constitucional. Esa situación de estar haciendo señalamientos y de utilizar unos conceptos que no tienen el rigor histórico para atacar a los contradictores es una tarea que de pronto los políticos no tienen que hacer tantas discusiones frente a eso. Esa tarea le corresponde a la academia para disipar ambigüedades y para aclarar conceptos políticos, ideológicos y económicos. Porque se puede hablar que América Latina y Colombia, el atraso ideológico es abrumador, pero ya es hora de que se dé respuesta, porque necesariamente utilizar términos y conceptos que no tienen la realidad histórica, pues desdice mucho de la capacidad conceptual para dar respuestas a los problemas. Sabemos que el marxismo utiliza las palabras y el lenguaje para manipular. Eso lo decía Lenin, ¿no? Que hay que cambiar el significado de las palabras para hacer la revolución. Entonces, en Colombia, principalmente le corresponde a la academia empezar a discernir claramente la cuestión ideológica de los conceptos, de las palabras. Porque si no, aquí cualquier encantador de serpientes puede fácilmente manipular a las masas con objetivos bastante abyectos, como ha sucedido en América Latina, porque no ha habido una respuesta conceptual e ideológica frente al totalitarismo comunista del señor Karl Marx. Eso debe ser bastante claro. Entonces, cuando mencionamos la similitud entre el comunismo de Marx, hay que aclarar siempre eso, y el fascismo, nos damos cuenta el parecido teórico e ideológico y práctico que presentan frente a la sociedad, frente a las naciones, frente a las masas en general. Así que esa similitud la conocemos desde que apareció el fascismo como un hijo del marxismo. Y siempre hay que repetirlo, los precursores del fascismo venían del marxismo. Mussolini venía del Partido Socialista Italiano marxista. Él era bastante recalcitrante. Hizo expulsar de ese Partido Socialista a unos socialdemócratas disque por blandos. Nicola Bombassi, que se tiene que meter dentro de los pro
los que promovieron, impulsaron y fueron gestores del fascismo, fue fundador del Partido Comunista Italiano. Y Giovanni Gentile, también uno de los precursores del fascismo, fue ideólogo del marxismo y después ideólogo del fascismo. Pero los comunistas, con sus diferentes máscaras y remoquetes, dicen que Mussolini persiguió al comunismo, a los comunistas. Esos son hechos históricos que siempre han sucedido. Es el caso de Martín Lutero, que era un sacerdote católico que salió de la Iglesia Católica y fundó el protestantismo. Y después los protestantes, cuando llegaron a tener influencia en algunos países de Europa, también persiguieron a los católicos. El caso más protuberante fue el de Juan Calvino, que mandó quemar a Miguel Serveto por allá en Berna, en Suiza. O sea, el protestantismo salió de la Iglesia Católica y después persiguió a los católicos en los países o en las regiones que tenía influencia. De la misma manera, Mussolini era un marxista que creó el fascismo para volverse más revolucionario y persiguió a los comunistas. O sea, son hechos históricos que no solamente han sucedido con la Iglesia Católica, que se puede decir que era la madre del protestantismo. De la misma manera, el marxismo es el padre del fascismo. De eso no cabe la menor duda. Pero también, dentro de nuestra petición con respecto a la academia para que aclare conceptos que crean una gran confusión ideológica. Por ejemplo, eso de derecha a izquierda lo hemos dicho cantidad de veces. Esos son absolutamente términos caprichosos que no tienen rigor histórico, que se usan para apoyar o rechazar proyectos políticos. Pero si vamos a la realidad, esos términos nacen en la Revolución Francesa y hoy son simple cliché. Entonces, eso se tiene que aclarar. También se debe aclarar, sin lugar a dudas, el término socialismo. Porque han habido cantidad de socialismos. Desde que apareció en el siglo XIX el socialismo utópico. Lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones. Ese socialismo utópico que trajo el anarcosindicalismo, que trajo la socialdemocracia, que trajo el socialismo cristiano, que trajo el mutualismo, que trajo el cooperativismo, fue antes de Karl Marx, al cual se le atribuye el socialismo real, que fracasó, y el socialismo científico, que si hubiera sido científico lo hubieran experimentado primero con ratas, ratones y no con seres humanos. Ahora el socialismo marxista en América Latina principalmente es el socialismo del siglo XXI, del que el dictador cubano Fidel Castro dijo que era el mismo comunismo, el que el propio Marx definió como comunismo. Así que, frente a esos conceptos, y ahora frente al concepto del fascismo, que eso está claro, el fascismo es el resultado de una práctica marxista de Benito Mussolini.
Y el fascismo tiene la misma conducta y la misma aplicación práctica del comunismo, que es perseguir la libertad de prensa, convertir a los sindicatos en sus correas de transmisión, no permitir la oposición, acabar con la libertad individual, acabar con la democracia. Por eso, cuando se dice que aplican la consigna de Mussolini, tanto el fascismo como el comunismo, pues ahí no hay ninguna equivocación. Y Mussolini decía, todo dentro del Estado, nada fuera de él y nada contra el Estado. Así es de que hay que reiterar, fascismo y comunismo prácticamente es lo mismo. Y ya históricamente hay que ver. Entonces, cuando el señor presidente trata de fascistas a los que no son de su agrado, pues realmente en esta campaña electoral habrá que presentar por parte de los candidatos a la presidencia programas, expectativas, tendrá que presentarse grandes obras que se podrán realizar en un gobierno. Pero principalmente se tiene que aclarar esa situación política e ideológica. Ya no se puede seguir permitiendo que el marxismo, por ejemplo, en la academia haga lo que se le dé la gana y adoctrine. Eso hace más de 70 años que lo hace. Y la democracia liberal no le ha salido al paso. No se sabe si por complejos ideológicos o por falta de estudio o conocimiento. Pero ya es hora de confrontar, de dar la cara frente a las ideas totalitarias comunistas. Eso es una tarea irrenunciable e inmediata que se tiene que hacer. Porque por eso es que tranquilamente se vive señalando a las personas de fascistas y de nazis, cuando también, hablando del nazismo, Goebbels, el ministro de publicidad de Hitler, decía, el nacionalsocialismo tiene un solo maestro, el marxismo. O sea, esa mezcla entre fascismo, nazismo y comunismo es absolutamente clara y no da lugar a dudas. Así es que se tiene que impulsar esa lucha cultural, donde básicamente es importante definir conceptos y dar esa lucha ideológica que le corresponde dar a los amigos de la libertad y de la democracia. Entonces, para que no haya ninguna duda y ninguna vacilación frente a lo que es el comunismo de Marx y el fascismo, hay que recordar siempre las palabras de Nicola Bombassi, fundador del Partido Comunista Italiano. Y esto lo dijo en la revista La Vérité en el año de 1936. Decía Bombassi, el fascismo ha hecho una gran revolución social. Mussolini
y Lenin soviet y Estado fascista corporativo. Roma y Moscú, mucho tuvimos que rectificar, nada de qué hacernos perdonar, pues hoy como ayer nos mueve el triunfo del trabajo. Esto no tiene discusión. Reiterando, reafirmando, fascismo y comunismo prácticamente son lo mismo. Muchas gracias.